Puede que tus pecados no tengan consecuencias hoy, pero tus hijos sufrirán las consecuencias. Este es el escalofriante testimonio de Dominic Morrow, un ex-gánster que se hundió en la oscuridad hasta el borde de la muerte y más allá. Abatido por su propio amigo íntimo, Dominic cayó directamente al infierno, donde presenció cómo demonios torturaban a niños por los pecados de sus padres, además de innumerables escenas aterradoras. Pero en el momento más oscuro, un suave toque del Señor lo salvó, y todo cambió. Si eres lo suficientemente valiente y estás listo para transformarte, escucha atentamente la conmovedora historia de Dominic. No es para cardíacos, pero puede encender tu fe y transformar tu vida por completo. Antes de empezar, tómate un momento para actuar. Suscríbete ahora para unirte a nosotros y reunir a 50,000 fieles creyentes de la palabra de Dios. Comenta tu nombre y ciudad abajo para recibir una bendición en tu puerta. Ahora, repasemos el testimonio de Domingo. Me llamo Dominic Morrow, nací a la sombra de las junglas de asfalto de Chicago. Mitad cubano, mitad afroamericano. Mi padre fue asesinado a tiros en Cuba en 1982, dejándome crecer en barrios marginales donde la esperanza era tan escasa como el agua potable. La pobreza se nos pegaba como la humedad, y las calles me enseñaron que sobrevivir significaba ser más duro que cualquiera. Mi madre trabajaba hasta el cansancio, pero yo quería más: dinero, respeto, poder. A los 12 años, me uní a una pandilla, pensando que eran de mi familia. Las calles se convirtieron en mi reino, y goberné con puños, drogas y un corazón cada vez más frío. Mis raíces cubanas me introdujeron en la centuria, una oscura práctica espiritual de rituales y ofrendas a los espíritus. La mezclé con el narcotráfico que aprendí de mi lado afroamericano, creando una mezcla tóxica de poder oculto y ajetreo callejero. En mi adolescencia, estaba inmerso en una vida de dinero fácil, mujeres y violencia, buscando emociones que calmaran mi dolor interior. La escuela era mi único santuario, un lugar donde el Espíritu Santo me susurraba, aunque entonces no lo sabía. Ignoré esa voz, eligiendo la carne sobre el espíritu, hasta el día en que la traición me encontró. Era 2009 y me creía intocable. Todos los viernes, mi grupo salía a las discotecas, luciendo dinero y ropa nueva. Ese día, un hombre aparecía constantemente en las tiendas de la calle, con sus ojos clavados en los míos y un escalofrío que no podía quitarme. Mi amigo se rió de mi paranoia, pero mi instinto gritaba: ¡peligro! En mi edificio, allí estaba de nuevo, pidiendo un encendedor. Al meter la mano en el bolsillo, un destello verde explotó. 2 balas me atravesaron y caí, traicionado por alguien a quien llamaba hermano. Al caer al suelo, mi alma comenzó a descender a la oscuridad. En el momento en que caí, ya no estaba en Chicago. Me desplomé en una oscuridad que no era solo ausencia de luz. Estaba viva, una entidad retorcida y sofocante que me arañaba el alma. No era la oscuridad de una noche sin luna ni un ataúd sellado. Era una presencia, densa y malévola, que me envolvía como una serpiente. Mi corazón se aceleró, pero no tenía cuerpo, solo una forma espiritual, ingrávida pero cargada de terror. El aire, si así se le podía llamar, vibraba con un zumbido sordo, como el gruñido de una bestia invisible. Al caer, más rápido que la luz, más rápido que el pensamiento, todo lo bueno me fue arrebatado. La risa, esa que te reconforta el pecho, se fue. El amor, el fugaz recuerdo del abrazo de mi madre, desapareció. La paz, la seguridad, la alegría, todo rastro de bondad se disolvió, dejando un vacío que gritaba vacío. Sabía con una claridad más nítida que cualquier conocimiento terrenal que estos eran regalos de Dios y que los había desperdiciado. La oscuridad no era solo un lugar. Era una ladrona que me despojaba de mi humanidad, dejándome desnuda de una forma que ningún espejo podría mostrar. El hedor me golpeó a continuación, una oleada pútrida tan repugnante que me hizo retroceder el espíritu. Imagina cada cadáver putrefacto de la tierra, supurando bajo un sol abrasador, y aún así no podría soportar este olor.
Era descomposición, azufre y desesperación fusionados en un veneno que quemaba mis sentidos. Mis 5 sentidos, vista, oído, olfato, tacto y gusto, no se habían embotado. Se habían amplificado, cada uno como una cuchilla que penetraba más profundamente en mi conciencia. Podía saborear la amargura del aire, sentir la oscuridad deslizarse por mi espíritu como aceite. En esa caída sin fin, una verdad me impactó: nos han mentido. El mundo nos dice que el infierno es un mito, un cuento de hadas para asustar a los niños. Pero yo estaba allí, cayendo en una realidad más real que las calles que había recorrido. El infierno no era una historia. Era un destino, y me precipitaba hacia él. El mayor truco del enemigo fue convencernos de su inexistencia para que pecáramos sin miedo, sin codiciar consecuencias, sin odiar, sin rendir cuentas. Lo vi ahora, demasiado tarde. Mientras la oscuridad me susurraba mis pecados, cada trato, cada traición, cada momento en que elegí la carne por encima de Dios. Un punto de luz apareció abajo, creciendo, llamándome. Pero no era esperanza. Era una puerta, antigua y dentada, que brillaba con un rojo enfermizo. Al acercarme, estallaron sonidos, millones de gritos, cada uno distinto pero fusionándose en una cacofonía que vibraba por todo mi ser. Podía oír cada maldición, cada súplica, cada gemido de arrepentimiento, como si la historia de cada alma estuviera grabada en mi mente. La puerta se acercaba, y supe que esto era el infierno, y que me esperaba. Me estrellé contra el suelo, no con un golpe sordo, sino con un crujido espantoso, como huesos astillados. La oscuridad no se disipó. Se espesó, iluminada solo por ráfagas de fuego en la distancia. Pozos de llamas cobraron vida, cada uno un horno de tormento. El calor no era como el del verano de Chicago. Era una fuerza viva que me abrasaba el espíritu por todos lados, ineludible. Vi siluetas en el fuego, figuras humanas retorciéndose, ardiendo, su carne derritiéndose y recomponiéndose en un ciclo sin fin. Demonios, reptilianos y grotescos, rondaban por los límites, con los ojos brillando con cruel deleite. Algunos medían 4,5 metros de altura, otros se escabullían como cucarachas, pero todos irradiaban un odio tan puro que picaba. En ese momento, comprendí que Dios era real y que le había dado la espalda. El Espíritu Santo me había guiado toda mi vida a través de las oraciones de mi madre, en fugaces momentos de culpa, pero yo alimentaba el pecado. Ahora, en este lugar sin retorno, estaba solo, despojado de toda ilusión. La oscuridad no solo me rodeaba. Estaba dentro de mí. Y era solo el principio. El miedo en el infierno no es como el miedo en la tierra. En la tierra, el miedo tiene límites, te desmayas, olvidas, tu corazón se desmaya. Aquí, no hay escapatoria, no hay válvula de escape. El miedo creció como un ser vivo, hinchándose hasta consumir cada pensamiento, cada aliento de mi espíritu. No era solo terror. Era una fuerza viva e implacable que se adentraba en mi alma. Justo cuando creía que no podía soportar más, volvió a surgir, una ola gigantesca que me sumió en el pánico. Este miedo no tenía límite. Subía eternamente, cada cima más insoportable que la anterior. El olor se intensificaba, una miasma asfixiante de carne podrida, azufre y algo peor, la desesperación misma, destilada en un hedor. Si se liberaba en la tierra, mataría al instante. Sentí náuseas, mi espíritu convulsionando, pero no hubo alivio. Mis sentidos eran agudísimos, magnificados más allá de toda comprensión. Podía oler cada capa de descomposición, saborear el acre ardor en mi lengua, sentir el calor desgarrando mi esencia. Los gritos eran peores, millones de voces, quizá miles de millones, gritaban a la vez. Sin embargo, los oía todos con claridad. Una mujer maldiciendo a Dios en español. Un hombre implorando clemencia en árabe. Un niño sollozando en un idioma que desconocía. Cada voz cargaba con su propia agonía, su propia historia, y las entendía todas.
Era como si la eternidad me hubiera concedido misiones, pero solo para amplificar mi horror. El paisaje del infierno se desplegaba a mi alrededor, una vasta extensión de fosos de fuego que se extendía hasta el horizonte. En cada foso, ardían almas, su carne carbonizada, que luego se regeneraba solo para arder de nuevo. Los demonios patrullaban, sus escamas brillaban a la luz del fuego, sus garras goteaban sangre. Uno, no más alto que un niño, pasó corriendo, su risa, un chillido agudo, me atravesó. Otro, enorme y con cuernos, arrojó un alma de vuelta a las llamas, con su rugido estremeciendo el suelo. El dolor no era solo físico, era espiritual, un tormento que te llegaba a lo más profundo de ti. Sabía por qué cada alma estaba allí. Un hombre en un pozo cercano, con los ojos hundidos, había robado a su familia, dejándola morir de hambre. Una mujer, con sus gritos roncos, había asesinado en un ataque de ira. El conocimiento no se enseñó. Fue instantáneo, como si sus pecados estuvieran escritos en el aire. Mis propios pecados pasaron ante mí, cada tráfico de drogas, cada mentira, cada alma que arrastré a la vida de pandilla. No pude esconderme. En el infierno, estás desnudo, no solo en cuerpo, sino en verdad. Tu carne testifica contra ti, y Dios, quien estuvo presente en cada pecado, lo ve todo. El calor era insoportable, no como una quemadura de estufa, sino una fuerza que me envolvió, abrasando cada centímetro de mi espíritu a la vez. No se desvaneció. Latió, calentándose cada vez más. Intenté moverme, pero el suelo estaba vivo, una masa retorcida de ceniza y hueso que me succionaba los pies. Insectos, gusanos del tamaño de puños, se arrastraban por las grietas, chasqueando las mandíbulas al hundirse en mi forma espiritual. El dolor era total, irradiaba de pies a cabeza, instantáneo e implacable. En la tierra, una bofetada te escoce la mejilla. Aquí, te consume todo el ser. Por encima de los gritos, oí las voces de los demonios, un lenguaje gutural que dolía. Cada palabra era una cuchilla que me atravesaba el alma. Su odio hacia nosotros era palpable, un veneno envenenado que quemaba. Nos odiaban, no solo por nuestros pecados, sino por quienes éramos, la creación de Dios, hechos a su imagen. Lo vi en sus ojos, amarillos y rasgados, brillando de envidia. No podían tocar a Dios. Así que nos desgarraron, sus hijos, para herirlo. El miedo no era estático. Evolucionaba. Empezó como pavor, se convirtió en pánico, y luego se transformó en algo indescriptible, una entidad viviente que me atrapó, me estrujó, hasta que creí que mi alma se haría añicos. Pero no se detuvo. Nunca se detuvo. Comprendí que la protección de Dios en la tierra me había protegido de esto. Incluso los peores momentos, arrestos, peleas, sobredosis, tenían un límite. Aquí no había nada. El miedo era eterno y me ahogaba en él. El infierno no es un solo lugar. Es un laberinto de compartimentos, cada uno diseñado para un pecado específico. Mientras me arrastraba por la oscuridad, el suelo se movía bajo mis pies, revelando nuevos horrores. Cada sección estaba hecha a medida, un reflejo retorcido de la debilidad del alma. Vi fosas para los lujuriosos, donde demonios, algunos imponentes, otros pequeños, violaban a sus víctimas de formas indescriptibles. Sus gritos eran crudos, desgarrados, mientras sus cuerpos eran destrozados, solo para recomponerse para mayor tormento. Otra zona albergaba a ladrones, con las manos quemadas hasta los huesos, obligados a agarrar oro fundido que les derretía la carne de nuevo. El aire estaba cargado de ceniza, cada respiración era una lucha contra el calor sofocante. El hedor no se desvanecía, un asalto constante de descomposición y azufre que se aferraba a mi espíritu. Me movía, por estos compartimentos, cada uno más grotesco que el anterior. Mentirosos colgaban de ganchos, con la lengua estirada y desgarrada, sus mentiras grabadas en la carne. Los glotones eran alimentados a la fuerza con lodo, una mezcla repugnante de podredumbre y bilis,
con estómagos que reventaban solo para sanar y reventar de nuevo. Cada pecado tenía su lugar, cada alma su castigo. Una sección me estremeció el espíritu, un mar de lodo vivo y retorcido donde las almas se hundían como arenas movedizas. En el lodo flotaban los restos de su caída, celulares, consolas de videojuegos, pantallas que parpadeaban con imágenes violentas. Estas eran las herramientas de la tentación, las distracciones que habían apartado almas de Dios. Vi a adolescentes, con el rostro contraído por la agonía, arañando el barro, intentando alcanzar la superficie. No eran niños en el sentido terrenal. Habían alcanzado la edad de la responsabilidad, la edad suficiente para distinguir el bien del mal. Algunos parecían tener apenas 11 años, con los ojos abiertos por el arrepentimiento. El lodo latía, arrastrándolos hacia las profundidades, símbolo del dominio del mundo sobre sus almas. Los demonios aquí eran diferentes, más pequeños, ágiles, con garras que brillaban como la obsidiana. Se lanzaban por el lodo, riendo mientras hundían las almas. Sus voces eran un coro burlón. Un demonio, no más grande que un perro, se posó en el hombro de un niño, susurrando mentiras que lo hicieron gritar. La tecnología no eran solo objetos. Estaba viva, alimentándose de su obsesión. Una trampa tendida por el enemigo para alejarlos de Dios. Vi la pantalla de un teléfono brillar con un juego, sus colores hipnóticos, y las manos del niño la alcanzaron, solo para hundirse más. Cada compartimento estaba organizado, un sistema perverso de justicia. Tu pecado dominante decidía tu lugar. Supe, sin que nadie me lo dijera, que el orgullo, la avaricia y el extravío de mis pecados me llevarían a mi propio pozo. Lo supe al instante, una oleada de culpa que pesaba más que las cadenas que veía en otros. Las cadenas no eran de metal. Se forjaron con las decisiones del alma. Cada eslabón, un momento de rebelión contra Dios. Los gritos no cesaban, una sinfonía de desesperación que resonaba por las cavernas. Escuché idiomas que desconocía, pero entendí cada palabra. Un hombre en un pozo cercano lloraba por sus hijos, consciente de haberlos llevado a la ruina. Una mujer maldijo a su amante, quien la arrastró al pecado. Los demonios se alimentaban de este dolor, su risa era un contrapunto a los llantos. Su odio era una fuerza palpable, un calor que rivalizaba con las llamas. No solo me atormentaban, sino que lo saboreaban, sacando fuerza de cada grito. Mientras me arrastraban al siguiente compartimento, el suelo tembló y un nuevo olor me golpeó, a carne quemada, más intenso que antes. El calor creció, no solo en mi espíritu, sino en el mismo, como si mi alma misma fuera una llama. Quería cerrar los ojos, pero en el infierno no se puede. Los sentidos son eternos, y también lo es el horror. Comprendí que no era un accidente. Cada detalle estaba diseñado para maximizar el sufrimiento, para recordarte al Dios que había rechazado. La oscuridad, el fuego, los demonios, todo formaba parte de una máquina que molía almas para siempre. Cuanto más me adentraba, más claro se volvía el propósito del infierno. No era solo castigo. Era un lugar de alimentación. Los demonios no solo torturaban, consumían. Se alimentaban de la energía del sufrimiento humano, las emociones crudas que llevamos dentro. Ansiedad, depresión, ira. Eran su alimento, su sustento, y los cosechaban con precisión. Lo vi en sus ojos, brillantes de hambre mientras desgarraban almas, profiriendo gritos como un chef saboreando una comida. El aire vibraba con su presencia, un zumbido sordo que me ponía los pelos de punta. El hedor era implacable, una mezcla de azufre y podredumbre que me invadía los sentidos. Me arrastraron a un nuevo compartimento, un vasto pozo donde una niebla negra se arremolinaba como una tormenta. No eran nubes. Eran espíritus que vigilaban a otros espíritus, espíritus familiares que se movían con un propósito. Subían y bajaban rápidamente, entraban y salían del pozo, sus formas se transformaban como humo.
Supe con esa claridad eterna lo que eran, agentes del infierno asignados a cada alma en la tierra, rastreándonos desde nuestro nacimiento. Algunos eran generacionales, vinculados a linajes mediante pactos ancestrales. Mis antepasados cubanos adoraban espíritus en Santia, vinculando a nuestra familia a estos demonios. Los veía ahora, sus formas retorcidas, sus garras destilando el dolor de mi linaje. Me observaban, me susurraban, me empujaban hacia la pandilla, las drogas, el altar de los dioses falsos. En cada decisión que tomé, ellos estuvieron ahí, alimentándose de mi rebelión, fortaleciéndose con cada pecado. El pozo era un centro de operaciones, un centro de mando. Los demonios recibían órdenes aquí, enviados a la tierra para sembrar el caos. Un espíritu, pequeño y con aspecto de insecto, cargaba con el peso de la adicción, sus alas zumbaban al elevarse. Otro, más grande, con rostro de calavera, llevaba la marca del divorcio. Su risa resonaba al desvanecerse. Cáncer, artritis, depresión, todos tenían agentes. Cada uno era un fragmento del arsenal del infierno. El sistema era impecable, una operación militar más disciplinada que cualquier banda que hubiera conocido. Cada alma era vigilada. Cada debilidad era explotada. Vi mi propia vida reflejada en la niebla. Un espíritu me había seguido desde la infancia, posado en mi hombro durante mi primer negocio de drogas. Sus garras se clavaron en mi alma cuando me uní a la pandilla. Se alimentó de mi ira, mi orgullo, mi lujuria, engordando mientras yo me marchitaba. No estaba solo. Otros se unieron, atraídos por mis pecados, una manada de carroñeros que rodeaban a un animal herido. Orquestaron mi caída, propiciando momentos de tentación, empujándome hacia la traición que acabó con mi vida. Los demonios no eran caóticos. Estaban organizados, cada uno con una función. Los soldados rasos, como los espíritus familiares, hacían el trabajo pesado, tentar y atormentar. Los de rango superior, masivos y aterradores, daban órdenes, y sus voces estremecían el foso. No se toleraba el fracaso. Vi a un pequeño demonio temblando, arrastrado ante uno más grande. No había alcanzado su cuota de almas, y su castigo fue rápido, sus garras lo desgarraron, sus gritos se mezclaron con los llantos humanos. El miedo los impulsaba, igual que a nosotros. Los gritos eran constantes, un telón de fondo de la actividad de la fosa. Oía a un hombre rogar por su madre, sabiendo que había muerto, rezando por él. Una mujer maldijo a su padre, quien la había entregado al pecado. Cada grito alimentaba a los demonios, cuyas formas brillaban con más intensidad con cada estallido de dolor. Me di cuenta de que esto no era nuevo. También lo habían estado haciendo en la tierra. Cada discusión, cada ataque de pánico, cada momento de desesperación era un alimento para ellos. Inventaron nuestro sufrimiento, tendiendo trampas para alejarnos de Dios. El calor no cesaba, una fuerza palpitante que me quemaba el espíritu. El suelo era irregular, cubierto de huesos y ceniza. Cada paso, un recordatorio de las almas que nos precedieron. Los insectos se arrastraban por todas partes, sus picaduras contrastaban con los gritos. El infierno era eterno, y también lo era su dominio. Veía mis pecados en cada rincón. Mi orgullo en la risa de los demonios. Mi avaricia en las cadenas. Mi traición en los ojos de aquellos a quienes había herido. La niebla se arremolinaba más rápido. Y supe que esto era una guerra. Una guerra espiritual librada no con armas, sino con almas. El objetivo del enemigo era simple, alejarnos de Dios. Distraernos con placer. Ahogarnos en dolor. No descansaron ni durmieron. Mientras ignorábamos al Espíritu Santo, ellos trabajaron incansablemente, construyendo su reino alma a alma. Yo era parte de su cosecha, un trofeo de su éxito, hasta que Dios intervino. Si los otros compartimentos del infierno eran aterradores, este me partió el alma.
Me arrastraron a una vasta plaza ennegrecida, iluminada por llamas que se retorcían como enredaderas malditas. El aire estaba cargado de ceniza, el hedor a carne quemada era más intenso que nunca. Los gritos llenaban el espacio, pero estos eran diferentes, teñidos de traición, no solo de dolor. Ante mí había cristianos, personas que habían proclamado el nombre de Dios pero vivían en mentira. Esta era la sección más grande que se veía, un mar de almas tan apiñadas que apenas podían moverse. Sin embargo, cada uno estaba solo en su tormento. El suelo estaba resbaladizo por la sangre y la ceniza, y los demonios vagaban libremente, con sus garras brillando a la luz del fuego. Estos no eran los soldados reptilianos de otros pozos. Eran más grandes, sus formas oscilaban entre humanas y bestiales, y sus ojos ardían con un odio especial. Se centraban en quienes tenían una marca de luz tenue en la frente, señal de que habían sido bautizados y tocados por el Espíritu de Dios. Esa luz, destinada a la salvación, ahora atraía la ira de los demonios. Estas almas eran traidoras, y su castigo era brutal. Vi a una mujer, con el rostro desfigurado por la agonía, la lengua clavada en una losa. Había cotilleado en la iglesia, sonriendo a sus hermanas en la fe mientras las calumniaba a sus espaldas. Sus palabras, antes susurradas en los bancos, ahora estaban grabadas en su carne, cada mentira era una herida que sangraba sin cesar. Los demonios clavaron los clavos más profundamente, su risa era un eco burlón de su hipocresía. Otro hombre, con los ojos abiertos por el pánico, fue destrozado por garras, solo para reformarse y ser destrozado de nuevo. Juzgó a otros mientras ocultaba sus propios pecados, y ahora su juicio era eterno. Los peores eran los predicadores. Vi a un pastor, con sus ropas carbonizadas y humeantes, empalado en una lanza de fuego. Había robado dinero de su rebaño, se había acostado con sus hijas y predicado un evangelio de conveniencia. Sus mentiras estaban escritas en las llamas, cada una quemándolo de nuevo. Dios lo perdona todo, había dicho, dejando que el pecado se propagara en su iglesia. Ahora los demonios le vertían mentiras fundidas en la garganta, y sus gritos sacudían el aire. Otro pastor, con el rostro irreconocible, estaba encadenado a un púlpito de hueso. Practicaba el vudú en secreto, mezclando la santia con las escrituras, llevando a su rebaño al infierno. Su castigo era predicar para siempre. Cada palabra, una cuchilla que le cortaba el alma. Estos líderes no solo fueron castigados. Los hicieron desfilar. Los demonios los arrastraron por la plaza, con sus cuerpos atravesados por púas oxidadas. Sus gritos provocaron burlas de otras almas. «Nos trajiste aquí», gritaron, lanzando maldiciones y piedras. El dolor no era solo físico. Era el peso de la traición, saber que sus mentiras habían condenado a otros. Vi a un obispo, con sus vestimentas ardiendo, obligado a leer una Biblia que le quemaba las manos. Sus sermones habían sido para la fama, no para la fe, y ahora su público eran demonios que se burlaban de cada palabra suya. El calor era sofocante, una fuerza viva que oprimía mi espíritu. Los gritos se fundieron en un solo gemido, un coro de arrepentimiento que resonó en las paredes de la caverna. Comprendí al instante sus pecados, chismes, calumnias, avaricia, lujuria, orgullo. Eran cristianos que habían llevado la luz de Dios, pero comían en la mesa de Lucifer. Su bautismo y sus oraciones no significaban nada sin un corazón sincero. La luz en sus frentes agravó su tormento, un faro para los demonios. Eran traidores, y el infierno les reservaba sus torturas más crueles. Me vi reflejado en ellos. Había ignorado al Espíritu Santo, había elegido el pecado sobre la salvación. Mi vida de pandillero, mis rituales de santior eran mi propia hipocresía, mi propia traición al Dios que me había llamado. La culpa era una cadena más pesada que cualquier otra que vi. La risa de los demonios se hizo más fuerte, sus garras más cerca, y supe que este podría ser mi lugar, mi eternidad, si Dios no intervenía. La plaza se extendía infinitamente, testimonio del crecimiento del infierno.
Las almas caían en ella constantemente, sus gritos se sumaban a la guarida. Los demonios nunca se cansaban, su hambre nunca se saciaba. Se alimentaban del dolor, sus cuerpos brillaban más con cada grito. Quise apartar la mirada, pero el infierno no lo permite. Ya ves, lo sientes, ya sabes, para siempre. La verdad era clara, Dios odia la hipocresía, y aquellos que invocan su nombre mientras sirven al enemigo enfrentan un destino peor que la muerte. Los horrores del infierno no terminaron con las almas humanas. Mientras me arrastraban a otro compartimento, el aire se enfrió y el hedor se transformó en un olor metálico, como a sangre mezclada con óxido. El suelo era irregular, cubierto de fragmentos de vidrio y hueso. Cada paso me traía una nueva agonía. Los gritos se desvanecieron levemente, reemplazados por una risa baja y burlona que me heló el espíritu. Este era un tipo de tormento diferente, uno que revelaba una verdad que nunca había sospechado. El entretenimiento del mundo era una puerta al infierno. Ante mí se extendía una caverna, cuyas paredes latían con un resplandor verde enfermizo. Allí pululaban demonios, no solo los guardianes reptilianos, sino criaturas de todas las formas. Algunos con alas, otros con garras, algunos pequeños como ratas, otros imponentes como edificios. No torturaban almas. Estaban celebrando. Sus formas se retorcieron en formas que reconocí. Una criatura con alas de murciélago y fauces de reptil me sonrió. Su imagen se me quedó grabada en la mente. Más tarde, mi hijo me mostró una película Jeepers Creepers y me quedé paralizado. Ese demonio era real, Hollywood había robado su imagen para atormentar la pantalla. Otros demonios tomaron formas familiares. Pequeñas criaturas azules, de no más de 30 centímetros de altura, surcaban el aire con sus sombreros ondeando, los pitufos. La caricatura que había visto de niño era una mentira, una máscara para estos espíritus burlones. Vi Pokémon, cuyas adorables caras habían sido reemplazadas por colmillos rugientes. Power Rangers, tortugas ninja adolescentes mutantes, todos estaban allí. Sus formas reales eran grotescas, su risa una burla. Estas no eran ficción. Eran demonios que inspiraban historias para alejar a los niños de Dios. La caverna era una galería de engaños. Cada criatura, una semilla plantada en nuestras mentes. Algunos demonios eran antiguos, sus formas desafiaban la naturaleza, mitad humanos, mitad bestias. Eran un eco de los Nefilim de la época de Noé, gigantes con cabeza de toro, horrores con cara de cabra, monstruosidades con aspecto de búfalo y ojos humanos. Sus escamas brillaban y sus garras goteaban veneno. No solo estaban en el infierno. Caminaban por la tierra, ocultos a plena vista. Hollywood fue su portavoz, tejiendo sus imágenes en películas, juegos y programas para desensibilizarnos y hacer que el mal nos resulte familiar, incluso adorable. El aire vibraba con sus voces, un lenguaje de silbidos y gruñidos que dolía oír. Se jactaban de su trabajo, de cómo habían susurrado a directores, artistas, escritores. La palabra Hollywood en sí era un hechizo derivado de una madera utilizada para hipnotizar y dejar en trance a las masas. Lo vi ahora. Cada éxito de taquilla, cada canción pegadiza, era una trampa que alejaba almas de Dios. Los demonios se alimentaron de nuestra obsesión, de nuestras horas pegados a las pantallas, ignorando el llamado del Espíritu Santo. El calor regresó, ahora más intenso, como si la propia cabina estuviera enojada. El suelo tembló y vi un pozo donde las almas estaban encadenadas, obligadas a ver bucles interminables de sus programas favoritos. Cada imagen les quemaba los ojos. Cada risa, un latigazo en su espíritu. Un adolescente, de no más de 15 años, gritó cuando un demonio Pokémon le arañó la cara, su forma oscilaba entre caricatura y bestia. Había pasado su vida jugando, buscando emociones virtuales, y ahora era de ellos. El odio del demonio era palpable, una fuerza que me oprimía. Nos envidiaban a nosotros, los hijos de Dios, y su objetivo era robarnos.
No solo tentaron, sino que orquestaron el proceso, plantando semillas en nuestra cultura para normalizar el pecado. Los superhéroes con sus poderes divinos eran ecos de ángeles caídos que glorificaban la rebelión. La caverna era su estudio, el centro de mando del infierno para el entretenimiento de la tierra. Vi mis propios pecados aquí. Perseguí los placeres del mundo e ignoré a Dios en pos de placeres fugaces. Los demonios también me habían utilizado, a través de la música, las películas, la arrogancia de las pandillas. Yo era su peón y ahora era su premio, a menos que Dios me salvara. Los gritos se hicieron más fuertes, mezclándose con la risa de los demonios, un recordatorio de que el infierno nunca duerme. Crece, alimentándose de las almas perdidas por las mentiras del mundo. Nada del tormento que ya había visto podía prepararme para lo que vino después. A medida que me arrastraban hacia adelante, el aire se volvió denso y depresivo, lleno de un hedor tan vil que parecía pegarse a mi alma. Olía a inocencia pudriéndose al aire libre, a leche podrida y cuajada por siglos de dolor. Ante mí se extendía un inmenso pantano, diferente de todas las cámaras por las que había pasado. Su barro negro latía como si estuviera vivo, ondulando con una intención que parecía malvada y personal. Esta no era una tierra común y corriente. Era el hambre hecha física. Los gritos que resonaban aquí no eran de adultos ni de demonios, sino de niños. Altos y afilados, atravesaron la atmósfera como fragmentos de vidrio, pidiendo a gritos una ayuda que nunca llegó. Quise taparme los oídos, pero en el infierno no se puede silenciar el sufrimiento. Estos no eran bebés, sino niños que habían alcanzado lo que Dios llama la edad de responsabilidad. La mayoría parecía tener alrededor de 11 años o más, edad suficiente para distinguir el bien del mal, pero aún totalmente dependiente de la orientación. Lo que vi no fue un castigo sino una cosecha de traición. Su tormento reveló el costo del abandono. Fue un grito contra el fracaso de los padres, pastores, maestros y personas como yo que nos habían dado la espalda cuando más nos necesitaban. Cada grito parecía un juicio contra una generación entera. El barro debajo de ellos era más que solo lodo. Se aferró a sus extremidades con mente propia, atrayéndolos más profundamente cada vez que luchaban. Cada uno de sus movimientos alimentaba el hambre del pantano. Observé con horror cómo millones de almas jóvenes se retorcían de terror. Sus ojos se encontraron con los míos, no con acusación, sino con dolorosa confusión. Todavía se hacían una pregunta sencilla: ¿por qué nadie los había salvado? Flotando en la inmundicia había objetos familiares, teléfonos, tabletas, consolas de juegos, todos brillando tenuemente con luz digital. Estas eran las cosas que los habían alejado de la verdad y los habían llevado a la obsesión. Ya no eran juguetes. En el infierno, se habían convertido en cadenas. Sus pantallas parpadeaban como falsas promesas, ofreciendo conexión pero entregando cautiverio. Los demonios se movían por la superficie, más pequeños que otros que había visto, parecidos a insectos y rápidos. No gritaban ni rugían, sino que susurraban, sus voces suaves y llenas de engaño. Susurraron mentiras directamente a las mentes de los niños. Su risa sonaba como un zumbido estático, deleitándose con cada alma que se dejaba llevar. No atacaron con violencia, sino con seducción, ganando poco a poco, y lo estaban consiguiendo. Vi a una agachada sobre el hombro de una niña de no más de 12 años. Había idolatrado a influencers, buscado popularidad, y ahora se encontraba sumida en el silencio. Sus gritos eran amortiguados por el pantano, pero su desesperación llenaba la habitación. Cerca de allí, un chico de 14 años se acercó a una pantalla parpadeante. Al tocarla con los dedos, el lodo se agitó, arrastrándolo hacia abajo con una fuerza impactante. Su grito persistió incluso después de desaparecer bajo la superficie. Estos niños no estaban aquí por ser malvados. Estaban aquí porque el mundo que los rodeaba falló. Los adultos ignoraron las advertencias, evitaron las duras verdades y prefirieron la comodidad a la responsabilidad.
Miré sus rostros y vi las consecuencias de la negligencia espiritual. Un niño se unió a una pandilla a los 10 años, siguiendo los pasos de gente como yo. Una niña había sido abusada por su propio padre, un hombre que aún predicaba todos los domingos. No clamaban por escapar, sino por el amor que nunca recibieron. Su dolor era más profundo que el fuego, nacido de promesas rotas y confianza traicionada. Me veía reflejada en cada corazón herido. La culpa me atravesaba como una espada. Había fomentado la violencia, vendido veneno y lo había llamado poder. Ahora esas decisiones resonaban en el llanto de niños a los que antes ignoraba. Un niño, de apenas 11 años, me miró fijamente. Su vida se había desmoronado pronto, bebía a los 5, robaba a los 7, lo habían abandonado antes de siquiera tener una oportunidad. Su padre le había fallado, y yo había fallado a otros como él. Aquí no había ataduras, solo culpa. El pantano retenía a sus prisioneros por el recuerdo y el arrepentimiento. Mi propio espíritu se sentía pesado, manchado por los rostros que no podía olvidar. Los demonios se sintieron atraídos por este dolor. Sus movimientos se volvieron más rápidos, más excitados, a medida que el dolor se intensificaba. No necesitaban llamas para torturar. El silencio y la tristeza bastaban. El calor aquí no quemaba. Era presión, como un peso que oprime el alma, sofocando la fe misma. Era el tipo de dolor que no deja cicatrices, pero que lo destroza todo por dentro. El llanto de los niños se elevaba como incienso, no de ira, sino de anhelo. Llamaban a sus madres, a la seguridad, al Dios que nunca conocieron. Eran ofrendas sagradas desechadas por un mundo que nunca vio su valor. En ese momento, comprendí la verdad. Estos no eran solo niños perdidos. Eran tesoros sagrados que nos habían sido confiados, y los habíamos desechado. Dañar a un niño, extraviarlo, invita a la justicia eterna. Su protección no es opcional. Es un mandamiento divino, y este pantano estaba lleno de los nombres de quienes desobedecieron. No muy lejos, vi otros pozos. En ellos estaban los padres, sus gritos más agudos que el llanto de sus hijos. Su castigo se multiplicaba al saber lo que su negligencia había causado. Yo no era mejor. Había moldeado vidas jóvenes con mi pecado. Y ahora veía lo que había costado. Su caída había comenzado con mis decisiones. El pantano se extendía más allá de mi vista. Nuevas almas seguían llegando, sus gritos ahogados por el hambre creciente. Me quedé allí destrozado, no por el fuego, sino por el peso de la verdad. Los demonios seguían susurrando, moviéndose como sombras en la niebla. Anhelaba rescatar a un solo niño de ese lodazal. Pero no podía. No estaba atado por el lodo. Estaba atado por la culpa. Solo Dios podía liberarme. Y había pasado mi vida alejándome de Él. Esa era la herida más profunda. No solo lo que había hecho, sino lo que me había negado a hacer. Y el pantano lo recordaba. El infierno no es caos. Es una máquina, precisa e implacable. Mientras me arrastraban a un nuevo compartimento, el aire se volvió más penetrante. El hedor ahora se mezclaba con una quemadura química, como ácido en la carne. El suelo era liso, casi pulido, tallado con símbolos que no podía leer. Los gritos eran distantes, reemplazados por un zumbido rítmico, como el de una fábrica en marcha. Este era el corazón del infierno, un centro de mando donde el orden imperaba sobre el tormento. Ante mí se abría un pozo enorme, cuyos bordes brillaban con una luz roja opaca. Una niebla negra emanaba de él, arremolinándose como un tornado, llena de propósito. Eran espíritus guardianes, espíritus familiares que se movían a velocidades imposibles. No eran aleatorios. Eran soldados, cada uno con una misión. Los vi ascender velozmente, desapareciendo en la oscuridad, y luego regresar, sus cuerpos palpitando con energía.
Llevaban informes, órdenes, enfermedades, cáncer, divorcios, adicciones. Cada uno era un arma contra la humanidad. El pozo era un centro neurálgico para las operaciones del infierno. Demonios de todos los rangos trabajaban allí, con una jerarquía clara. Soldados de a pie, pequeños y escurridizos, recibían órdenes de otros más grandes, de formas grotescas, con cuernos y garras. En el centro, una presencia imponente se cernía, invisible, pero sentí su poder estremecer el aire. No era Lucifer. Era astuto, no el más fuerte. Esto era algo más, una fuerza que dominaba incluso a los demonios. Cadenas, más gruesas que anclas de barco, resonaban en el pozo, conteniéndolo. Sabía con eterna claridad que un día se liberaría, trayendo el infierno a la tierra. El sistema era impecable. Los demonios tenían cuotas, almas que reclamar, dolor que cosechar. El fracaso significaba tortura. Vi a un demonio, con las escamas rotas, arrastrado ante un superior. Sus gritos resonaron al ser destrozado. Una advertencia para los demás. El miedo los impulsaba. Un reflejo del miedo que infligían. No descansaron. No flaquearon. Su misión era única, alejar las almas de Dios. La tecnología, las relaciones, el dinero, todo era herramientas, distracciones para cegarnos ante el Espíritu Santo. Los gritos regresaron, un telón de fondo para la actividad del pozo. Las almas en compartimentos cercanos ardían, sus gritos alimentaban la niebla. Vi a una mujer, con el rostro desfigurado, gritando por su amante que la había llevado al pecado. Un hombre, con las manos carbonizadas, lloraba por sus hijos, sabiendo que les había fallado. Los demonios se alimentaban de esto, sus cuerpos brillando más con cada estallido de dolor. Lo orquestaron todo, tendiendo trampas en la tierra para maximizar el sufrimiento. El calor era un pulso, sincronizado con el ritmo del pozo. El suelo vibraba, vivo con la energía de la máquina del infierno. Insectos se arrastraban por las grietas, sus picaduras eran un aguijón constante. Vi mi vida en medio de todo. Cada pecado, cada decisión, rastreada por estos espíritus. Habían estado conmigo desde mi nacimiento, susurrando, empujando, alimentándose de mi dolor. Mi vida de pandilla, mis rituales satánicos fueron su victoria. Un alma reclamada para el infierno. La organización era asombrosa. Los soldados de a pie tentaban, los monitores informaban, los comandantes planeaban. Se centraban en mis debilidades, mi orgullo, mi codicia, sabiendo exactamente cuándo atacar. En la tierra, luchamos con armas. Aquí, luchaban con almas. Y ganaban. La niebla llevó su obra al mundo, sembrando el caos, destruyendo familias, robando la fe. Lo vi todo y me destrozó. Nos habían mentido. Nos habían dicho que el infierno era un mito. Era real. Y crecía, alimentado por nuestra ignorancia. El infierno me enseñó una verdad que había ignorado. Dios no da regalos que te alejen de Él. Mientras estaba en ese pozo, con el calor abrasándome el espíritu y los gritos resonando, lo vi con claridad. Cada bendición que me distraía, dinero, mujeres, poder, era una trampa. La pandilla me dio dinero, pero me robó las oraciones. Las mujeres me emocionaban, pero ahogaban al Espíritu Santo. Estas no eran de Dios. Eran la carnada de Lucifer, diseñada para alejarme de la eternidad. En la tierra, perseguía estos regalos, pensando que eran míos. Un auto nuevo, un ascenso, una noche en la discoteca, todo parecía una recompensa, pero me dejaba vacío. Más lejos de Dios. Si un trabajo te impide ir a la iglesia, si una relación te impide estudiar la Biblia, no es de Él. Los dones de Dios te acercan, no te alejan. Los dones del enemigo son cadenas que te atan al mundo, cegándote ante la guerra por tu alma. Los demonios lo sabían.
Me ofrecían placeres, sabiendo que mordería. Cada decisión los alimentaba, hundiéndome más en las garras del infierno. Lo vi ahora en los rostros de las almas que me rodeaban, encadenadas por sus propios deseos. Nos engañaron, intercambiando la eternidad por placeres fugaces. La verdad es simple. Evalúa tus dones. ¿Te acercan a Dios o te alejan? Si es esto último, es mentira, y el infierno te espera. El último compartimento era el peor. Un castillo se alzaba imponente, con sus muros de un rojo negruzco, tan antiguo como el pecado. Puertas de 30 metros de altura latían con una energía maligna. Este era el corazón del infierno, un lugar más allá de los compartimentos donde el tormento alcanzaba su punto máximo. Una cuadrilla de presos se extendía hacia él. Miles de almas, esqueletos, zombis, carne colgando, encadenadas por sus pecados. Los demonios reptilianos los custodiaban, con sus látigos crujiendo, conduciéndolos al castillo. Una mujer, con el cuerpo destrozado, levantó la vista y gritó al reconocerme. ¡Corre! No vengas, gritó, rompiendo el silencio con su voz. La cuadrilla de la cadena estalló, gritando en todos los idiomas, español, mandarín, suajili, y advirtiéndonos que huyéramos. Los comprendí a todos. Un regalo de la claridad de la eternidad. Su miedo me estremeció. Un terror más allá de lo que había sentido. Sabía que más allá de esas puertas el infierno era inimaginable, una profundidad a la que no podría sobrevivir. Mientras miraba fijamente, paralizada, un roce me rozó el hombro. Un toque, suave pero poderoso, me inundó de amor, poder y paz. Era Dios, su presencia innegable. El castillo se desvaneció, los gritos se silenciaron. Su amor era un universo, su autoridad una fortaleza. Fui lanzado hacia arriba, no a través de la oscuridad, sino de la luz, una fuerza que me arrancó de las garras del infierno. No era digno, pero su gracia me salvó. Me estrellé contra mi cuerpo, con una cama de hospital debajo. Me sentí mal, como si llevara 8 capas de vaqueros mojados, fríos y pesados. Mi espíritu, recién llegado de la eternidad, se resistió a la carne, insulsa, torpe, una prisión. No me atreví a cerrar los ojos, aterrorizado por caer de nuevo al infierno. La enfermera gritó y dejó caer su bandeja mientras sonaban las alarmas. Dijeron que había muerto. Mi corazón se paró por unos minutos, pero Dios me resucitó. Su toque aún me quemaba el alma. El peso de mi cuerpo persistió durante semanas, un recordatorio del mundo temporal. Estaba viva, pero cambiada, atormentada por la realidad del infierno. La conmoción de la enfermera, la confusión del médico, todo se desvaneció ante la verdad. Me había salvado por gracia, no por mérito. El infierno era real, y tenía que advertir a los demás. Padre Celestial, oro por todos los que escuchan esto. Protege sus mentes, sus familias, sus corazones. Dales discernimiento para ver las trampas del enemigo, valentía para elegirte por encima de todo. Que anhelen tu verdad, poniéndote en el centro de cada paso. Limpia sus caminos, protégelos de las mentiras del infierno y atráelos a tu amor. En el nombre de Jesús, amén. No tienes tiempo para esperar. El infierno es real y crece. Haz que Dios sea el centro, no el primero, sino todo. Invítalo a cada momento, a cada decisión. No dejes que el enemigo te robe el alma. Únete a mí. Vive para la eternidad, no para el mundo. El viaje de Dominic Morrow desde las calles de Chicago hasta las profundidades del infierno es una advertencia y una promesa. El infierno es real, un lugar de tormento inimaginable, pero el amor de Dios es mayor, capaz de salvar incluso al peor pecador. No esperes. Cada respiro es una oportunidad para volverte a Él, para vivir para la eternidad, no para las mentiras del mundo. La historia de Dominic no es solo un cuento. Es un llamado a despertar.
Nuestros hijos, esas almas inocentes, caen fácilmente en las trampas de este mundo. El enemigo no perdona a nadie, desde el más pequeño hasta el más grande. Como padres, abuelos y creyentes en Dios, tenemos la sagrada responsabilidad de proteger a nuestros hijos de los peligros que acechan constantemente. Si fallamos en este deber, las consecuencias pueden ser desgarradoras, como la experiencia cercana a la muerte que están a punto de escuchar. Un padre, tras un trágico accidente, se enfrenta al infierno donde presencia el sufrimiento de su propio hijo, todo por un terrible error que cometió. ¿Cuál fue ese pecado? Escucha hasta el final para descubrirlo. Como esta es una severa advertencia que nos insta a proteger a nuestros hijos de las fuerzas del mal que se esconden en las sombras, deje un comentario diciendo amén junto con su nombre y ciudad para que podamos orar y pedirle a Dios que lo guíe a usted y a su familia por el camino recto. Si has apoyado el canal con un súper agradecimiento, te lo agradecemos profundamente. Esa acción no es solo apoyo, sino una semilla de fe que siembras en tu alma, abriendo tu corazón para recibir el mensaje de Dios. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los testimonios de advertencia durante este periodo final. Ahora escuchen la historia de este padre. Soy Gary y vivo en un pequeño pueblo de Georgia, Estados Unidos, donde el ritmo de vida es lento, pero aún así, lleno de presión. Hace 15 años, un error cambió mi vida para siempre, llevándome a una experiencia horrible donde me enfrenté a la verdad sobre el infierno y mi responsabilidad hacia mi familia. Esta es la historia de mi viaje para redescubrir mi fe, salvar a mi hijo y aprender a vivir según la voluntad de Dios. Crecí en una familia cristiana protestante. Pero mi fe era simplemente la rutina de asistir a la iglesia todos los domingos, más un hábito que una creencia profunda. Trabajaba como oficinista en una compañía de seguros, donde las largas jornadas y la presión me impedían tener tiempo para mi familia. El trabajo absorbía casi todos mis pensamientos. Y cuando llegaba a casa, lo único que quería era descansar en lugar de hablar o jugar con mis hijos. Hace 10 años, me casé con Mia después de una noche de mucha bebida y ella terminó embarazada. La iglesia enseñaba que tener un hijo fuera del matrimonio era un pecado, y bajo presión tanto de la familia como del pastor, me casé con Mia para hacer lo correcto. Pero en el fondo, no la amaba de verdad. Nuestro matrimonio parecía más una obligación que una relación de amor, lo que creaba un muro invisible entre nosotros. Mia era una madre dedicada, siempre intentando cuidar a los niños y mantener a la familia, pero a menudo estaba insatisfecha conmigo. Se quejaba de que no les demostraba cariño a ella ni a los niños, y de que no pasaba suficiente tiempo con la familia. Ella tenía razón porque a menudo ponía excusas sobre tener que trabajar hasta tarde o asistir a eventos inesperados los fines de semana para evitar estar en casa. Pero en realidad, estaba conduciendo por la ciudad, entrando en un pequeño supermercado para comprar algunas botellas de cerveza y dirigirme al lago para sentarme solo. Sabía que ella se sentía atrapada en este matrimonio igual que yo. Pero a ambos nos enseñaron que el divorcio era un gran pecado, uno que Dios no podía perdonar. Las discusiones se convirtieron en una parte inseparable de nuestra vida, y cada palabra aguda actuaba como un corte que profundizaba la distancia entre nosotros. Tenemos un hijo, Noah, que ya tiene 10 años. Intento quererlo, pero la barrera emocional de mi matrimonio me dificulta conectar con él. A veces Noah se me acerca, sobre todo cuando estoy arreglando el coche o haciendo algo en casa. Me enseña con entusiasmo un juguete o me pregunta cómo arreglar algo, pero suelo darle respuestas breves, a veces incluso ignorándolo. Muchas veces capto la mirada triste de Noé, reflejando su decepción cuando no presto atención a sus esfuerzos. Me digo a mí mismo que tengo que esforzarme más, pero siempre hay un vacío dentro de mí que no puedo llenar. Creo que lo que hay que arreglar no es el coche ni las cosas de la casa, sino yo. A medida que pasaba el tiempo, Noé se volvió cada vez más rebelde. Se obsesionó con dibujos animados como Los Simpson y Ben 10 y a menudo pasaba horas sentado frente al televisor. Empezó a desobedecer a Mia, incluso a discutir con ella de maneras que nunca pensé que un niño de 10 años podría hacerlo.
Mia me culpó por permitir que Noah estuviera expuesto a lo que ella llamaba cultura mundana. Pero lo ignoré, pensando que era simplemente entretenimiento inofensivo. No me di cuenta de que esos programas estaban cambiando lentamente a mi hijo, volviéndolo más tranquilo y más distante de nosotros. Todo llegó a su punto crítico en el verano de 2024. Toda nuestra familia decidió ir de vacaciones a un parque de diversiones en Florida, con la esperanza de que el viaje ayudara a sanar las grietas en nuestra familia. Pero en el camino, Mia y yo tuvimos una de nuestras discusiones habituales. Ella me culpó por no enseñarle a Noé, según la palabra de Dios, por dejarlo exponer a caricaturas espeluznantes y malas influencias del mundo. Le respondí enojado que ella estaba siendo demasiado estricta, que esos dibujos animados eran solo diversión para niños y no podían dañar nada. Son solo dibujos animados, Mia. Siempre exageras, dije con irritación en la voz. La discusión me distrajo mientras conducía. De repente, un camión se nos cruzó y no pude reaccionar a tiempo. Nuestro coche chocó violentamente. El sonido del vidrio roto y del metal retorciéndose resonó como una sinfonía aterradora. Todo se volvió negro. Sentí que mi alma era sacada de mi cuerpo. Y comenzó un viaje aterrador, un viaje que más tarde me daría cuenta que era un llamado de atención de Dios para salvar a mi familia y mi propia alma. Curiosamente, lo último que pasó por mi mente antes de que todo se oscureciera no fue el trabajo, ni el auto, ni la pila de facturas que se acumulaban, sino la imagen de Mia y Noah, la mirada decepcionada en los ojos de Noah cuando lo ignoré, y la voz de Mia llena de angustia cuando me regañó por no cumplir con mis deberes como esposo y primo. Entonces una fuerza invisible me sacó de mi cuerpo y caí en un vacío aterrador donde todos los conceptos de tiempo y espacio parecieron desvanecerse. Me encontré siendo arrastrado hacia un túnel oscuro y escalofriante. Los sonidos de gritos y gemidos resonaron por todas partes, como si miles de almas estuvieran siendo destrozadas en agonía. Traté de encontrar un rayo de luz, una señal de vida, pero solo había una densa oscuridad a mi alrededor. Criaturas aterradoras con rostros distorsionados, mitad humanos, mitad monstruos, emergieron de las sombras. Sus ojos brillaban rojos, sus dientes afilados brillaban como espadas y me agarraron con sus frías garras, tirándome a una velocidad inimaginable. Grité, «Señor, sálvame». Pero mis gritos fueron devorados por sus risas horrorosas, como si se burlaran de mi desesperación. En mi pánico, traté de recordar las oraciones de la iglesia, los versículos de la Biblia que había escuchado, pero que nunca había asimilado del todo. Señor, ¿qué he hecho para llegar hasta aquí?, me pregunté, pero un sentimiento de culpa me pesaba en el corazón. El túnel parecía interminable, y con cada segundo que pasaba, el miedo aumentaba a mi alrededor. Finalmente, el túnel se abrió y fui arrojado a una vasta zona montañosa donde el aire apestaba a azufre y humo. Las llamas ardían por todas partes, no como cualquier fuego que hubiera visto antes en la tierra, sino una luz roja brillante y viva, como si tuviera conciencia y estuviera tratando de devorar todo a su paso. Vi innumerables habitaciones y fosos, cada uno lleno de almas sufrientes. Demonios con formas repugnantes, su piel oscura y resbaladiza como el alquitrán, atormentaban las almas con lanzas al rojo vivo y gusanos que se retorcían por sus cuerpos. Los lamentos de las almas se mezclaron con la risa salvaje de los demonios, creando una sinfonía de desesperación. Me quedé allí temblando, incapaz de moverme. Una parte de mí quería correr, pero no sabía a dónde ir. Otra parte se sintió atraída por el horror que tenía ante mí, como si me estuvieran obligando a presenciarlo todo. ¿Es esto el infierno?, me pregunté, y la pregunta me provocó un escalofrío. Nunca había creído realmente que el infierno fuera real, no en la forma específica y vívida en que lo veía ahora. En mi mente, el infierno era solo un concepto vago, una historia utilizada para asustar a los niños o un sermón en la iglesia que a menudo ignoraba. Pero ahora, de pie en el desierto en llamas, no podía negar la verdad. Y lo más aterrador fue que sentí que pertenecía allí, como si cada decisión equivocada en mi vida me hubiera llevado a este lugar. Mi mente daba vueltas con culpa y arrepentimiento.
Señor, he pecado, susurré. Pero mi voz se perdió entre los gritos que me rodeaban. No sabía si el Señor podía escucharme, pero sentí un fuerte impulso, tenía que encontrar una salida. No solo para mí, sino también para mí y Ainhoa. De repente, un demonio se acercó a mí, sus ojos brillaban con hostilidad. No dijo nada, pero su mirada atravesó mi alma como si supiera cada pecado que alguna vez había cometido. Di un paso atrás, con el corazón acelerado, pero no había dónde esconderse. No perteneces aquí. Todavía no. Una voz resonó, no la del demonio, sino la de lo más profundo de mí. No sabía si era la voz del Señor o simplemente mi última esperanza, pero me hizo aferrarme a una luz frágil. No podía dejarme atrapar allí. Tenía que regresar. Tenía que corregir mis errores. Entonces, como respondiendo a mi súplica silenciosa, sentí otra presencia, no un demonio, sino una fuerza inmensa y poderosa, una que hizo que los demonios retrocedieran aterrorizados. Una tenue luz apareció en la distancia, y oí una voz que decía, Gary, mira y aprende para que puedas salvar a tu familia. Mi corazón se llenó de esperanza, pero también de miedo. Sabía que lo que se avecinaba me cambiaría para siempre. Tras el eco de la voz autoritaria desde el final del túnel infernal, fui arrastrado a una nueva zona de la meseta ardiente. El aire aún estaba impregnado de un intenso olor a azufre, y los gritos de las almas resonaban sin cesar. Temblaba, con el corazón latiéndome con fuerza, sin comprender aún por qué estaba allí ni si aquí estaría atrapado para siempre. Entonces, entre las almas que sufrían, vi una figura familiar que me heló la sangre. Era Noah, mi hijo. Noah estaba allí, pequeño y frágil, con el rostro pálido de miedo. Un gran demonio con un rostro idéntico al de Homer Simpson de Los Simpson, el programa que Noah veía durante horas, lo atormentaba. El demonio lanzaba dardos afilados a los ojos de Noah, cada golpe acompañado de una risa siniestra. «Este es tu reino», gruñó. Noé gritó, intentando cubrirse la cara, pero gusanos negros subieron del suelo, se le clavaron en el cuerpo y lo hicieron retorcerse de dolor. No pude soportarlo más. Corrí hacia adelante, gritando, «Señor, ¿por qué está mi hijo aquí?» «No ha muerto». Una voz resonó con fuerza como un trueno, «Noé no ha muerto, pero aquí es donde vendrá si no lo guías según mi voluntad». Me desplomé, con lágrimas corriendo por mi rostro. La voz continuó, severa pero llena de compasión, «Permitiste que se expusiera a las cosas de Satanás a través de caricaturas que considerabas inofensivas. Estas cosas lo volvieron rebelde, desobediente a su madre y distante de mí. Has fallado en tu papel de padre». Esas palabras me desgarraron el corazón. Recordé las tardes en que Noah se sentaba frente al televisor, riendo alegremente mientras veía Los Simpson o Ben 10. Pensé que era solo entretenimiento, una forma de relajarse. Recordé las advertencias de Mia, «Esos programas no son buenos, Gary. Le están haciendo daño a Noah». Pero le quité importancia, diciéndole que era demasiado estricta, que los niños necesitaban divertirse. Ahora, de pie en medio del infierno, vi claramente que estaba equivocado. Los personajes de dibujos animados que creía inofensivos eran herramientas del diablo que se infiltraban en la mente de Noé, volviéndolo rebelde, discutiendo con su madre y alejándolo de Dios. Miré a Noé y vi las lanzas al rojo vivo de las manos del demonio que le atravesaban el cuerpo. Cada puñalada lo hacía gritar, y yo sentía como si me estuvieran torturando. «Por favor, no dejes a mi hijo aquí», grité, con la voz entrecortada por el dolor. Recordé la tristeza de Noah cuando lo ignoraba, como aquella vez que me enseñó un coche de juguete al que apenas le di un vistazo o cuando me preguntó si podía arreglarlo, pero solo le di una respuesta breve. No estuve ahí para él. No le enseñé la palabra de Dios. No lo protegí de las cosas que envenenaban silenciosamente su alma. Mi pecado, mi negligencia y mi indiferencia habían traído a Noah hasta aquí, aunque solo fuera en esta visión. Me cubrí la cara y lloré desconsoladamente. «Señor,
Me equivoqué, susurré, con el peso de la culpa sobre mí como una pesada piedra. Pensé en las veces que me escapé al lago a tomar cerveza, dejando atrás a Noah y a Mia. Pensé en las discusiones con Mia cuando le dije palabras duras en lugar de escucharla. Había fallado en mi deber como padre, y ahora pagaba el precio viendo sufrir a mi hijo. En medio de mi desesperación, la voz del Señor resonó de nuevo: Gary, te muestro esto para que te arrepientas. Sus palabras fueron como una brisa fresca en medio de las llamas del infierno, pero aún temblaba de miedo. No sabía si aún tenía la oportunidad de arreglar las cosas, o si había muerto y estaría atrapado aquí para siempre. Solo de una cosa estaba seguro: no quería que Noah sufriera este destino. Incliné la cabeza y le pedí al Señor misericordia. Aunque no sabía si mi súplica sería escuchada, la ardiente meseta del infierno todavía ardía a mi alrededor, y sentía una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, como si el Señor quisiera que presenciara más verdades horribles. Tras presenciar la tortura de Noé, mi corazón se desgarraba. La voz del Señor aún resonaba en mi mente. Os he mostrado esto para que os arrepintáis. Pero no sabía si aún tenía una oportunidad o si estaba atrapado en el infierno para siempre. La meseta ardiente seguía ardiendo a mi alrededor, con el sofocante olor a azufre y los gritos incesantes de las almas resonando en mis oídos. Me estremecí, sintiendo una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, llevándome a una nueva zona donde me esperaba una visión aún más horrible. Ante mí había docenas de niños, de tan solo 8 o 10 años, encerrados en jaulas de hierro rojo llameante. Gritaban, con el rostro contorsionado de dolor. Demonios con garras afiladas y ojos rojos como la sangre los torturaban sin descanso. Algunos eran azotados con varas eléctricas, y cada golpe les causaba convulsiones. Otros tenían gusanos negros arrastrándose por todo su cuerpo, entrando en sus bocas y ojos, haciéndoles gritar desesperados. Me quedé paralizado, incapaz de creer que niños tan pequeños estuvieran en ese lugar terrible. Un demonio enorme con una pantalla brillante se acercó a uno de los niños. En la pantalla aparecieron imágenes de videojuegos violentos y escenas obscenas de Internet. El niño intentó apartar la mirada, pero el demonio le agarró la cabeza, obligándolo a mirar. Tú elegiste estas cosas, rugió el demonio, y luego usó una vara de hierro candente para apuñalar al niño. Escuché a otros niños siendo objeto de burlas por parte de demonios por ver cosas indecentes en Internet, incluso siendo arrastrados a cosas que un niño jamás debería saber. Se me encogió el corazón al pensar en Noah, en las veces que lo dejé sentado frente al televisor durante horas, sin prestar atención a lo que veía. Quería correr hacia ellos para salvar a esos niños, pero sentía los pies clavados en el suelo. Señor, ¿por qué están aquí estos niños?, grité con la voz entrecortada por el dolor. Una voz autoritaria resonó tan poderosa como un trueno. El enemigo está engañando a los pequeños, llevándolos al infierno. No aprendieron de mi palabra, ni fueron protegidos por sus padres, por eso cayeron en el pecado desde pequeños. Las palabras del Señor me hirieron el corazón como un cuchillo. Recordé a Noé, cómo empezó a cambiar tras obsesionarse con los Simpson y Ben 10. Pensé que era solo entretenimiento, pero ahora veía con claridad que si no le hubiera enseñado la palabra de Dios, si no lo hubiera guiado, él también podría haberse convertido en una de esas almas sufrientes. Recuerdo las veces que Mia me rogó que controlara lo que veía Noah. Pero la ignoré, diciendo que era demasiado estricta. Ahora, en medio del infierno, me di cuenta de lo peligrosa que había sido mi negligencia. Los videojuegos, las imágenes obscenas de Internet, las cosas que antes creía inofensivas, eran trampas tendidas por Satanás, dirigidas a niños inocentes para alejarlos de Dios. Vi a un grupo de almas jóvenes, probablemente adolescentes, siendo atormentadas a lo lejos. A algunos les vertían líquido fundido por su adicción al alcohol y las drogas. A otros los atravesaban con lanzas de hierro por robar y engañar. Pero lo que me dejó helado fue que todos empezaron con pequeños pecados, cosas que sus padres, como yo, podrían haber pasado por alto. Pensé en Noé.
Si no hubiera estado ahí para él, si no le hubiera enseñado a distinguir el bien del mal, ¿seguiría un camino que lo lleva a este lugar? Caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Señor, me equivoqué, susurré, con el peso de la culpa aplastándome. Pensé en las tardes que iba al lago a tomar cerveza para escapar de mi familia mientras Noah necesitaba mi guía. Pensé en las veces que lo dejé ver la televisión libremente sin mirarlo, sin orar por él. Había fracasado no solo con Noé sino con la responsabilidad que Dios me había confiado. Los niños ante mí, con el rostro desfigurado por el dolor y el llanto desesperado, eran una advertencia. Si los padres no guían a sus hijos desde pequeños, pueden caer, convertirse en almas descarriadas y enfrentarse a un castigo terrible. La voz de Dios resonó de nuevo. El enemigo está robando las almas de los jóvenes. Los padres deben enseñarles mis caminos, porque el infierno no distingue edad. Sus palabras ardían como fuego en mi corazón, pero no sabía si todavía tenía una oportunidad. Me sentí como si hubiera muerto, como si lo hubiera perdido todo, como si no me quedara nada más que dolor y arrepentimiento. La imagen de los niños torturados aún me atormentaba, sus llantos resonaban en mi mente. La advertencia de Dios sobre el engaño del diablo me pesaba profundamente. Pero no sabía si aún tenía oportunidad de arreglar las cosas o si estaba atrapado para siempre en el infierno. La meseta ardiente ardía a mi alrededor. El asfixiante olor a azufre me llenaba los pulmones, y los gritos incesantes de las almas me azotaban los oídos. Temblando, sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, llevándome a una nueva zona donde me esperaba otra escena horrible. Ante mí había una multitud de almas, jóvenes y viejas, atrapadas en profundos pozos de brasas al rojo vivo. Demonios con garras afiladas y ojos rojos llameantes las atormentaban sin piedad. Algunas almas estaban cubiertas de gusanos negros que se metían en zonas sensibles, haciéndoles gritar de agonía. Otros demonios blandían hierros al rojo vivo, apuñalando los cuerpos de las almas. Cada embestida iba acompañada de risas salvajes. Oía a los demonios burlarse de ellos por vivir en la lujuria, el adulterio y las relaciones pecaminosas. Un demonio señaló a un alma joven y rugió: «Dejaste que la lujuria te guiara. Ahora enfrenta las consecuencias». Me estremecí, apenas podía mirar, pero mis ojos no podían apartar la vista de la escena. Entonces noté algunas almas muy jóvenes, quizá apenas adolescentes. Fueron castigadas por tener ideas distorsionadas sobre su identidad, atraídas por cosas que ningún niño debería saber. Se me encogió el corazón al pensar en Noah. Recordé las veces que se sentaba frente al televisor a ver programas que yo no me molestaba en ver. Recordé que Mía me advirtió que el mundo estaba envenenando a nuestros hijos, pero la descarté pensando que Noah era demasiado joven para verse afectado. Ahora vi claramente que si no le enseñaba a Noé la palabra de Dios, si no lo guiaba en el bien y el mal, él podría caer y convertirse en una de esas almas sufrientes. Quería correr para escapar de esa pesadilla, pero mis pies se sentían clavados al suelo. «Señor, ¿por qué están aquí estos niños?», grité con la voz entrecortada por la desesperación. Una voz poderosa tronó, poderosa como una tormenta. Los niños a quienes no se les enseñó mi palabra fueron engañados por el enemigo, llevados al pecado desde pequeños. Los padres deben guiarlos, porque el infierno no tiene piedad. Las palabras de Dios me desgarraron el corazón. Pensé en Noé, cómo empezó a responderle bruscamente a Mía, usando palabras duras que una niña de 10 años no debería conocer. Pensé en las veces que lo descuidé, dejándolo ver la televisión libremente sin mirar. Si no le enseñaba sobre el amor y la santidad de Dios, ¿caería en las tentaciones que presenciaba? La culpa era asfixiante y me dificultaba respirar. Entonces vi a otro grupo de almas atormentadas de forma distinta. Los demonios les desgarraban la boca con garras y les cortaban la lengua con cuchillos afilados. La sangre corría sin cesar. Oí a los demonios burlarse: «Usaste tu boca para maldecir, para calumniar, para herir a otros». Las almas gritaban, implorando clemencia.
Pero los demonios no se detuvieron. Temblé al darme cuenta de que yo también era culpable. Recordé mis discusiones con Mia cuando le lancé palabras crueles, llamándola demasiado estricta, hiriéndola con comentarios de los que nunca me arrepentí. Vi el dolor en sus ojos, pero simplemente me di la vuelta, sin disculparme nunca. Mis palabras hirientes, aunque no fueran intencionales, ayudaron a hundir a nuestra familia en el dolor. Caí de rodillas y las lágrimas corrieron por mi cara. Señor, me equivoqué, susurré mientras el arrepentimiento ardía en mi interior. Pensé en cómo ignoré a Noé, al no enseñarle a decir palabras de amor y al no ser modelo de perdón. Pensé en las noches en las que huía al lago, bebiendo cerveza para evitar a mi familia, mientras Noah me necesitaba a su lado, necesitaba mi guía. Los niños y las almas que me precedieron fueron una advertencia. Si los padres no educan a sus hijos desde pequeños, pueden caer en el pecado, no solo de lujuria, sino también de la lengua, lo que conlleva un castigo terrible. La voz de Dios resonó de nuevo. Las palabras y los deseos de la humanidad deben ser santos ante mí. Enseña a tu hijo el camino recto, porque el enemigo acecha. Sus palabras quemaron mi corazón como fuego, pero no sabía si aún tenía una oportunidad. Sentí que había muerto, que lo había perdido todo. Quedándome solo con dolor y arrepentimiento, incliné la cabeza, implorando la misericordia de Dios para Noé, rogándole que no permitiera que mi hijo corriera el mismo destino que estas almas. Pero no sabía si mis oraciones serían escuchadas. La ardiente meseta del infierno aún ardía, y una fuerza invisible me empujaba hacia adelante, como si me aguardaran verdades más aterradoras. El dolor de las visiones anteriores se aferró a mí como una sombra, pesando fuertemente en mi corazón. Las imágenes del tormento de Noé, los niños llorando y las almas castigadas por la lujuria y las palabras crueles se arremolinaban en mi mente. No sabía dónde estaba, solo que el miedo y la culpa me consumían. Cada paso en la oscuridad del infierno parecía arrastrarme más profundamente a una pesadilla. De repente, un viento abrasador sopló, trayendo un sonido silbante como la risa de los demonios. Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza mientras un resplandor rojo brillaba frente a mí, revelando una escena nueva, igualmente horrible. Ante mí había un hombre vestido con una túnica como la de los pastores que había visto en la iglesia. Estaba colgado de un poste de hierro al rojo vivo, con el cuerpo retorciéndose de dolor. Demonios con caras retorcidas lo rodeaban, azotándolo con látigos espinosos, cada golpe desgarrando su carne. Un demonio sostenía un libro parecido a una Biblia, pero sus páginas estaban en llamas, y sostuvo el libro en la cara del hombre, rugiendo: «Predicaste palabras santas, pero viviste como un diablo». Oía a los demonios burlarse de él por cometer adulterio, traicionar a su esposa e hijos y vivir una doble vida, predicar acerca de Dios durante el día y perseguir la lujuria durante la noche. Cada burla era como un cuchillo, haciéndole gritar al hombre. Pero los demonios no se detuvieron. Me quedé congelado, con el corazón encogido. No conocía a este hombre, pero su imagen me recordó a mí mismo. No predicaba como él, pero yo también vivía una doble vida. Iba a la iglesia todos los domingos, cantaba himnos, pero mi corazón no estaba con Dios. Descuidé a Noah, dejándolo ver dibujos animados que me advirtió que eran peligrosos, y discutí con ella con palabras duras. Me consideraba cristiano, pero mi vida no reflejaba la palabra de Dios. No le di el ejemplo a mi hijo. Quise apartar la mirada para evitar la escena, pero mis ojos estaban fijos en ella. «Señor, ¿por qué sufre este hombre así?», grité, con la voz quebrada por el dolor. Una voz poderosa resonó, potente como una tormenta: «El castigo es mayor para quienes enseñan, pero no viven según mi palabra. Extravían a otros, y sus pecados contaminan las almas inocentes». La palabra de Dios me golpeó el corazón como un martillo. Pensé en Noé, en cómo no le había enseñado la palabra de Dios. No estaba en un púlpito como este pastor, pero era el padre de Noé, a quien Dios había encomendado guiar. Recordé las veces que Noah me preguntó sobre Dios o intentó conectar conmigo,
pero lo ignoré, preocupada por el trabajo o escapándome al lago a tomar cerveza. Recordé a Mía rogándome que llevara a Noah a la escuela dominical, pero la dejé ir, pensando que era demasiado pequeño y que podía esperar. Ahora veía claramente que mi indiferencia era una forma de hipocresía. Porque no vivía la fe que proclamaba. Si no le daba ejemplo a Noé, si no le enseñaba el camino santo, podría caer, convirtiéndose en un alma descarriada como los niños que había visto antes. Caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Señor, me equivoqué, susurré, con el arrepentimiento agobiándome como una piedra. Pensé en cómo ignoré a Noé, sin enseñarle a amar y temer a Dios. Pensé en mis discusiones con Mía cuando el orgullo me cegó el corazón, negándome a admitir mis faltas. Ver al pastor torturado fue una advertencia. Si no vivía con rectitud, no solo yo, sino también Noé, pagaríamos el precio. Los padres deben ser una luz para sus hijos, pero yo había dejado que la oscuridad se apoderara de mi familia. La voz de Dios resonó de nuevo: quienes llevan mi nombre deben vivir en santidad, porque yo soy santo. Enseña a tu hijo mis caminos, para que no se extravíe. Sus palabras me quemaron el corazón como fuego. Pero no sabía si aún tenía una oportunidad. Sentía que había muerto, que lo había perdido todo, que solo me quedaba dolor y arrepentimiento. Incliné la cabeza, pidiendo la misericordia de Dios para Noah, rogándole que no dejara que mi hijo corriera el mismo destino que las almas que había visto. Pero no sabía si mis oraciones serían escuchadas. El infierno aún ardía a mi alrededor, y una fuerza invisible me impulsaba hacia adelante, como si me aguardaran verdades más aterradoras. Tras las horribles visiones, sentí como si mi alma se hubiera desgarrado. Las imágenes del tormento de Noé, los niños llorando y el pastor retorciéndose en llamas aún se arremolinaban en mi mente, drenando mis fuerzas para seguir adelante. Me quedé inmóvil en la densa oscuridad del infierno, oyendo solo los latidos de mi corazón y el miedo que me roía con cada respiración. De repente, un sonido escalofriante atravesó el aire, una mezcla de gemidos y el roce del metal contra la piedra, como un cuchillo contra la roca. Miré hacia arriba y ante mí apareció un tenue resplandor rojo, revelando una escena que me heló la sangre. Decenas de almas colgaban suspendidas en el aire, con la boca atravesada por demonios con cuchillos afilados. La sangre fluía a torrentes, fundiéndose con el resplandor rojo del infierno. Los demonios, con sonrisas grotescas, se desgarraron los labios y la lengua, y cada corte fue acompañado de gritos de angustia. Un demonio señaló un alma y rugió: usaste tus palabras para calumniar, para destruir. Oí a los demonios burlarse de ellos por difundir mentiras, calumniar a otros y herir a la gente con palabras crueles. Las almas intentaron suplicar, pero sus voces se ahogaron, dejando solo gemidos de dolor. Me quedé paralizado, con el corazón encogido. La escena era como un espejo que reflejaba mis propios pecados. Recordé mis discusiones con Mía cuando le lancé palabras crueles, llamándola demasiado estricta, diciendo que no me entendía. Recordé el dolor en sus ojos. Pero nunca me disculpé, simplemente me di la vuelta y dejé esas palabras flotando entre nosotros. Cada palabra venenosa que pronunciaba, aunque la consideraba inofensiva, la hería, sumiendo a nuestra familia en el dolor. Pensé en Noah, en cómo empezó a imitarme, usando palabras ásperas para responderle a su madre. No le había enseñado a controlar su habla, no le había dado un ejemplo de dulzura y perdón. Quise huir para protegerme de la vista, pero sentía los pies clavados en el suelo. Señor, yo también soy culpable, grité, con la voz entrecortada por el remordimiento. Una voz poderosa resonó, potente como una tormenta: estas personas usaron sus bocas para hacer daño, y ahora enfrentan el castigo. Dile a mi pueblo que deseo que estén limpios, que no permitan que sus lenguas los contaminen. Las palabras de Dios me hirieron el corazón como una cuchilla. Pensé en Noé, en cómo escuchó mis discusiones con Mía, aprendiendo a usar las palabras para herir. No le había enseñado que las palabras tienen poder, que pueden construir o destruir.
Recordé las tardes que me escapaba al lago, bebiendo cerveza para evitar a mi familia, mientras Noah me necesitaba a su lado, necesitaba que lo guiara para decirle palabras de amor. Recordé a Mia intentando apartarme, rogándome que fuera un ejemplo para nuestro hijo, pero respondí con frialdad. Ahora vi claramente que si no le enseñaba a Noé a domar su lengua, podría crecer usando palabras dañinas, cayendo en el pecado, volviéndose un alma descarriada como aquellos antes de mí. Caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. Señor, me equivoqué, susurré, con la culpa agobiándome como una piedra. Pensé en las palabras que había dicho, palabras que pensé que se desvanecerían, pero que habían dejado cicatrices en los corazones de Mia y Noah. La escena que tenía ante mí fue una advertencia. Los padres deben educar a sus hijos desde pequeños, no solo con acciones, sino también con palabras. Porque una lengua sin control puede llevar al infierno. Había fallado en dar ejemplo, y ahora pagaba el precio con la agonía de ver las consecuencias de mis pecados. La voz de Dios resonó de nuevo, la lengua es fuego que consume a quienes no me temen. Enseña a tu hijo a hablar palabras santas, porque el enemigo acecha. Sus palabras me quemaron el corazón como fuego, pero no sabía si aún tenía una oportunidad. Sentí que había muerto, que lo había perdido todo, que solo me quedaba el arrepentimiento y la desesperación. Incliné la cabeza, pidiendo la misericordia de Dios para Noé, rogándole que no dejara que mi hijo corriera el mismo destino que estas almas. Pero no sabía si mis oraciones serían escuchadas. La oscuridad del infierno aún me envolvía, y una sensación de frío me impulsaba hacia adelante, como si me aguardaran verdades más aterradoras. En la sofocante oscuridad del infierno, permanecí temblando, con el alma destrozada. Las visiones, conocidas como tormento, gritos infantiles, almas castigadas por sus pecados, me atravesaron el corazón como una espada. Pensé que estaba condenado, atrapado para siempre. El suelo me quemaba los pies, y distantes silbidos demoníacos llenaban el aire. Incliné la cabeza y las lágrimas cayeron, susurrando, Señor, ten piedad de Noé, sin estar seguro de si mi súplica sería escuchada. De repente, una luz radiante atravesó la oscuridad, cálida y brillante como el sol. Un soldado emergió, majestuoso con una armadura resplandeciente, blandiendo una espada reluciente. Su presencia hizo retroceder a los demonios, cuyos gritos resonaban mientras huían aterrorizados. Me quedé paralizado, atónito. El soldado dio un paso adelante y su voz resonó, quédense detrás de mí y no teman. Un demonio enorme se abalanzó, rugiendo, nos pertenece. Pero la espada del soldado destelló, y la luz lo consumió, dejando solo humo. Caí de rodillas, y las lágrimas de esperanza sustituyeron a la desesperación. ¿Quién eres?, balbuceé, pero él permaneció en silencio, envolviéndome con su luz. Entonces la voz de Dios resonó, silenciando el infierno, Gary, te mostré estas cosas para que te arrepientas y guíes a tu familia en mi voluntad. Advierte a mi pueblo, porque mi trompeta está cerca. Sus palabras me conmovieron, aunque el miedo persistía. Le había fallado a Noah, dejándolo ver dibujos animados dañinos y lastimando a Mia con palabras crueles. ¿Podría cumplir la misión de Dios? El soldado asintió como si percibiera mi duda y levantó la mano. Una luz brilló, salvándome de las llamas del infierno. Los gritos de los demonios se desvanecieron, reemplazados por la paz. La luz me envolvió, un vasto océano de calma. Cerré los ojos, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que Dios había mostrado misericordia. Sin embargo, una pregunta me rondaba la cabeza, ¿podría honrar esta misericordia y proteger a Noah y Mia? La luz cegadora del infierno se desvaneció lentamente, y abrí los ojos en una habitación blanca y desolada. El penetrante olor a antiséptico impregnaba el aire. El dolor me recorrió el cuerpo, pero estaba vivo. Me encontraba en una cama de hospital, con tubos intravenosos en el brazo, y mi corazón latía con fuerza mientras me daba cuenta de que Dios me había dado una segunda oportunidad. A mi lado, Mia estaba sentada tranquilamente,
con los ojos rojos de tanto llorar, mientras Noah, con el brazo vendado, dormía en una silla. Ellos también habían sobrevivido al accidente. Las horribles imágenes del infierno todavía me perseguían, el rostro torturado de Noé, los gritos de las almas atormentadas, pero la voz de Dios resonó: arrepiéntete y guía a tu familia en mi voluntad. Sabía que no podía desperdiciar esta oportunidad. Allí mismo, en la cama del hospital, a pesar del dolor, me arrodillé y lloré. Señor, me equivoqué, susurré. No le enseñé tu palabra a Noé. No perdoné a Mía. Que mi lengua te haga daño. Por favor, perdóname. La oración brotó de mi corazón roto y sentí una paz extraña, como si Dios estuviera escuchando. Le juré que, a partir de ahora, viviría de manera diferente, no solo por mí, sino por Noah y Mía, para que nunca tuvieran que enfrentarse a lo que yo había visto. A medida que mi salud mejoraba, empecé a cambiar. Primero, llamé a Noah y le dije con firmeza: hijo, de ahora en adelante, no más los Simpson ni Ben 10. Esas cosas pueden ser herramientas de Satanás, alejándote de Dios. Noah me miró sorprendido, pero asintió cuando vio la resolución en mis ojos. Lo llevaba a la escuela dominical todas las semanas, me sentaba con él a leer la Biblia cada noche y le explicaba que la palabra de Dios lo protegería de las trampas del mundo. Le enseñé a orar, a amar y a temer a Dios para que nunca se desviara por el camino del pecado. Con Mía, hice lo más difícil: pedirle disculpas. Una noche, después de que Noah se durmiera, le tomé la mano y le dije: Mía, siento haberte lastimado, mis palabras crueles y mi indiferencia. Quiero reconstruir nuestra familia arraigada en el amor y la fe. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y me abrazó susurrando: has vuelto. Desde entonces, oramos juntos a diario, leímos la Biblia y aprendimos a perdonar. Nuestro matrimonio, antes frío, ahora se reconfortaba con el amor y la confianza en Dios. Yo también cambié. Ayuné semanalmente, oré durante horas y decidí vivir con humildad. Me alejé de viejos pecados y ya no permití que el resentimiento ni las palabras duras contaminaran mi corazón. Cada vez que la ira surgía, recordaba los afilados cuchillos del infierno y elegía el perdón. Quería ser un ejemplo para Noé para que pudiera crecer en santidad, libre del engaño del mundo. Finalmente cumplí la misión que Dios me dio de testificar. En la iglesia, me paré frente a la congregación, con voz temblorosa pero firme, compartiendo lo que había visto en el infierno. El infierno es real, dije. Y Satanás tiene a nuestros hijos en la mira a través de los dibujos animados, Internet y la cultura mundana. Padres, enseñen a sus hijos la palabra de Dios desde pequeños. Protéjanlos del pecado y vivan en santidad ante Dios. Algunos lloraron, otros se arrodillaron para orar y supe que mi testimonio los había conmovido. Continué compartiendo esta historia, no para jactarme sino para advertir, porque la trompeta de Dios está cerca. Cada día vivo con gratitud y asombro. Las visiones del infierno me recuerdan que el tiempo es corto y que debo guiar a Noah y a Mía en la voluntad de Dios. Ya no soy el viejo Gary, indiferente y evasivo. Ahora soy padre, esposo y siervo de Dios, decidido a vivir para Él y proteger a mi familia de la oscuridad que presencié. Este testimonio es un llamado de atención. Padres, abuelos, debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos desde pequeños y protegerlos de las trampas del mundo como las películas, el Internet y las palabras dañinas. Si se descuidan, las consecuencias pueden llevarlos por caminos equivocados, lejos de Dios. Vive una vida santa. Sé un ejemplo brillante. Y guía a tu familia con fe, porque el tiempo se acaba.